El cotiledón es la primera hoja primitiva en una planta, la cual se produce en su forma de embrión. Es la que será su primera herramienta con la que podrá recolectar la luz solar y poder hacer la fotosíntesis. Por eso, esta pequeña hoja llamada cotiledón es tan importante para el desarrollo de la planta. Las angiospermas son plantas vasculares y espermatófitas, productoras de semillas y flores. Dentro de las angiospermas se incluyen dos grupos: las lipópsidas monocotiledóneas y monolípsidas dicotiledóneas. Las monocotiledóneas son plantas que incluyen, entre otras, a las grimenas, juncos, orquídeas, platanares, pitas, nea, yuca, azucenas, entre otras. En estas plantas angiospermas, el embrión tiene un solo cotiledón. Esta es la principal característica que la diferencia de las dicotiledóneas. Angiospermas monocotiledóneas. Las monocotiledóneas o monocotiledonae, denominadas lipópsidas, son un grupo de angiospermas que poseen un solo cotiledón en su embrión en lugar de dos, como las dicotiledóneas. Este carácter adquirido de las monocotiledóneas ancestral es el que le da el nombre al grupo. Las monocotiledóneas comprenden unas 50.000 a 250.000 especies conocidas de plantas con flores, angiospermas. Características de las plantas monocotiledóneas. Las plantas monocotiledóneas se caracterizan, como su nombre lo indica, por tener un único cotiledón, pero su única diferencia con las dicotiledóneas. También sus flores, normalmente formadas por 3 verticilos, la corola está por tépalos, el endroceo y el gimnoseo. En cada verticilo, el número de piezas suele ser de 3 o múltiplos de 3. Crecimiento en grosor, generalmente ausente. Si lo hay, no es a partir del cambium vascular. Este se debe principalmente a que éstas no tienen un cambium, sin el que la producción de madera no es posible. Por tanto, no se desarrolla tronco como tal, sino un tallo principal que no es muy grueso. La nerviación de las hojas para la inervia. Raíces adventicias, que significa que todas ellas nacen de la propia base del tallo. Esto hace que su sistema radicular sea mucho menos extenso, de alcance menor, por lo que profundiza poco y por tanto tampoco puede desarrollar un número de ramas frondosas. Las semillas con un solo cotiledón, haces vasculares dispersos por el tallo, granos de polen, normalmente con una única apertura. Importancias de las plantas monocotiledóneas. Las monocotiledóneas son consideradas los vegetales de mayor importancia económica y culturalmente, ya que de ellas se extrae y producen los alimentos más trascendentales del mundo. Los cereales, raíces con almidón, palmas, flores icónicas como las orquídeas y los lirios, muchos materiales de construcción, inclusive medicamentos, se obtienen de ellas. En su forma herbácea son especies apreciadas, ya que sirven de alimento a los animales y a los seres humanos. Además, recientemente se utiliza para generar biocombustible para los motores de combustión interna. Las herbáceas monocotiledóneas son actualmente las especies agrícolas más usadas. Aproximaciones taxonómicas de los grupos. Las angiospermas, según su filogenia, se dividen en 4 grupos, que son amborreales, ninfaeales, austrobaileales, mesangiospermae.
Esta se divide por último en 5 categorías, que son chorazales, manolidales, ceratofilares, eudicotiledales, monocotiledonales o liliópsidas. Especies importantes. Acorales. Son hierbas de tierras húmedas del hemisferio norte, con hojas delgadas y equitantes, y flores pequeñas bisexuales con 6 tépalos y 6 estambres, y 2 o 3 carpelos fusionados, insertos en una fluorescencia gruesa, espigada y cuyos frutos son bayas. Ejemplo, Spadici de Acorus calamus. Las alismastales se caracterizan por poseer un número de especies acuáticas y todas las monocotiledóneas marinas. La mayoría de las familias están compuestas por herbáceas no suculentas. Las flores están normalmente agrupadas en inflorescencias y las semillas maduras carecen de endosperma. Entre las alismastales se encuentran muchas familias de hábitats acuáticos y todas las angiospermas marinas se encuentran delimitadas en este orden. Ejemplo, el Lodea. Dioscorreales son las más mencionadas de las familias monocotiledóneas trepadoras. Su órgano trepador es el mismo tallo que circunluta o son volutas. Son plantas geófitas que forman órganos subterráneos, reservantes normalmente, considerados tubérculos, que poseen una interesante diversidad morfológica en consonancia con su hábitat. Su mayor diversidad se encuentra en climas tropicales o subtropicales, monzónicos. Como ejemplo tenemos la Diosquera pulvífera. Pandanales. El pandano, o pandanus, es uno de los árboles más útiles del Pacífico, utilizado para cestería, techados, alimentación, etc. A pesar de eso, sus más de 60 sesiones son pobremente conocidas por la taxonomía moderna. Con los demás géneros de la familia de los trópicos del Viejo Mundo, comparten los caracteres, las hojas e inflorescencia. Como ejemplo tenemos el pandanus. Liliales. Son hierbas geófitas adaptadas a sobrevivir en forma subterránea la estación desfavorable de climas templados del hemisferio norte. En general, en forma de bulbo, poseen flores con 6 tépalos en 2 verticilos, nunca fusionados entre sí ni con otras piezas libres. Son flores grandes, muy vistosas y coloridas, y a veces tienen punteados que son guías, que dirigen a los polinizadores a su recompensa. Como ejemplo, las flores de lirio. Asparagales. Es un orden solo recientemente reconocido en los sistemas de clasificación, y muchas de sus familias pertenecían al grupo antiguo del orden Liliales. Asparagales es un orden bastante grande. Consiste en 14 familias y unas 26.000 especies. Incluye hierbas de no más de 15 centímetros hasta algunas especies de agave que superan los 10 metros de altura. Nótese la excepción de los casos. Arrecales. Normalmente se le conoce como palmeras o palmas. Son fáciles de reconocer visualmente, aunque pueden haber confusión con especies de la familia Cicadaceae y Samicaceae, debido a las similitudes morfológicas. Son plantas leñosas, pero sin crecimiento secundario del tronco, solo primario. A pesar de ser monocotiledóneas, excepción de la regla, muchas de ellas son arborescentes, con grandes hojas de corona al final del tallo, generalmente pinnadas, pinacetas, o palmadas, palmicetas. Comenolinales.
Comprenden 812 especies distribuidas en 68 géneros. A pesar de poseer pocas familias y resultar monofilético en los análisis moleculares del ADN, el orden es muy diverso desde el punto de vista de la morfología. Zingiberales. Pertenece a las monocotiledóneas comélidas y es comprendido a su vez por 8 familias. Entre sus miembros se encuentran el jengibre, la flor mariposa, el ave del paraíso, el árbol viajero, la áchira y el banano. Las familias de este orden son muy conocidas por las modificaciones de su endroceo, de forma que lo que parece ser el perianteo son muchas veces estambres petaloides. Los miembros de esta orden están principalmente restringidos a los trópicos. Poales. Consta de 16 familias con más de 18.000 especies. Entre ellas se encuentra la familia Poaceae, de pastos, cereales, bambú, que es probablemente la familia de angiospermas de mayor importancia económica. Son la familia de plantas más importantes para el ser humano, ya que el 70% de la superficie cultivada tiene plantas de esta familia, y más del 50% de todas las calorías consumidas provienen de estas plantas.